Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Aldo Shaid y hoy en este video les voy a explicar y mostrar los temas que se vieron en este primer parcial en la materia de morfosintaxis. Sin más, comencemos. La morfosintaxis es la unión de dos componentes de la gramática, la morfología y sintaxis. La morfología es la rama de la lingüística que se ocupa del estudio de la forma de las palabras, cómo se generan, relacionan, cambian y evolucionan. Proviene del griego morfe, forma, y logia, lógica. Y la sintaxis es el área de la gramática que estudia las formas en las que se combinan y ordenan las palabras para elaborar textos coherentes. Ambas se analizan por separado, pero no pueden desligarse uno de otro, ya que conforman un todo en el lenguaje. ¿Qué es lo que estudia la morfosintaxis? Estudia el conjunto de normativas y elementos que hacen de la oración un elemento con sentido. También establece relaciones gramaticales dentro de una oración, asegura concordancia, estructura jerárquica y la implementación de ideas en el mensaje. Primero, se encarga de analizar palabra por palabra, luego establecer una tipología y categorización. Por ejemplo, si la palabra se refiere a un sustantivo, a un verbo, a un adjetivo, entre otros elementos. Después se va a analizar el aspecto sintáctico, la función de esas palabras y las agrupaciones en sintagmas para obtener el núcleo de la oración y con ello el sentido de la misma. También vimos lo que son las categorías morfológicas, lo cual vendría a ser el grupo de palabras de nuestra lengua que podrían ser usadas en un punto concreto del mensaje. Estas se dividen en nivel sintáctico, nivel morfológico y nivel semántico. Existen por lo menos 19 categorías morfológicas en el castellano. Estas categorías, como pueden ver aquí en el resto, son sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, que son los ingredientes básicos que contiene el mensaje. También están lo que son los pronombres personales, reflexivos, recíprocos, interrogativos, exclamativos y relativos. También como lo son los posesivos y demostrativos, como mío, tuyo, suyo, este y ese. También hay numerales indefinidos que refieren a cualquier tipo de cuantificación, como lo puede ser una, unos o aquellos. También están los artículos, preposiciones y conjunciones, que son categorías que permiten que el mensaje producido sea sintácticamente correcto. También están las interjecciones, que son un mensaje pequeño o una oración pequeña. Y por último, los enlaces supraoracionales, que son un tipo de texto emitido, científico, poético, etc. También vimos lo que es la categoría y la función de las palabras. Lo que es las palabras que usamos se pueden distinguir por su categoría gramatical y su función sintáctica dentro de la oración. Hay varios tipos de categorías y según sus características es decir, su significado, se pueden clasificar en distintos grupos, como por ejemplo, la palabra saltar pertenece a la categoría verbo. La palabra gato pertenece a la categoría sustantivo o nombre, ya que está nombrando algo. Y la palabra ella pertenece a la categoría pronombre. Y como se había mencionado anteriormente, hay distintas clases de categorías, como lo pueden ser los sustantivos, los determinantes, los adjetivos, las conjunciones, los adverbios, los verbos, los pronombres y las preposiciones. Muy bien, eso fue en las categorías. Ahora siguen las funciones, la cual es la unión de palabras para formar oraciones y cada palabra o grupo de palabras desempeña una función distinta en la oración. Por ejemplo, la palabra niño, que pertenece a la categoría sustantivo. Como se puede ver en la primera oración, un niño quiere más zumo o quiere más jugo, desempeña la función de sujeto. Mientras que en el segundo, Lola ha tenido un niño, desempeña la función de complemento directo. Una categoría no siempre desempeña la misma función dentro de la oración, ya que depende del contexto en el que aparezca, como por ejemplo, en la oración mi amigo regaló ayer un libro a su hijo, el sujeto vendría a ser mi amigo, el predicado vendría a ser regaló ayer un libro a su hijo, el complemento directo que siempre responde a la pregunta ¿qué le regaló a su hijo? Un libro.
El complemento indirecto siempre responde a la pregunta ¿quién? ¿A quién le regaló un libro? A su hijo. Y el complemento circunstancial, que puede ser de tiempo, lugar, modo, cantidad y causa, que en este caso vendría a ser la palabra ayer. Y sí, para que se vea que estos temas los vimos en clase, aquí están mis notas del cuaderno. Ahora bien, volviendo a la morfosintaxis, la morfosintaxis va a variar en torno a la lengua a estudiar. Una palabra puede expresar una oración por sí misma, así la morfosintaxis le da sentido. Ahora bien, en la morfosintaxis existen los monemas, los cuales son la unidad mínima portada de significado, pero no necesariamente de un significado semántico. Un ejemplo sería en la oración las niñas juegan, la cual tiene 8 monemas, y estas se dividen en dos, en lexemas y en morfemas. Los lexemas son monemas que aportan contenido semántico, mientras que los morfemas se encargan de aportar contenido gramatical. Un ejemplo sería el, los, con, aunque, estos, aquellos, y, ni, cualquiera, en, entre, etc. Solo aportan contenido gramatical, no semántico. Todas estas preposiciones, conjunciones y determinantes están compuestas por monemas, pero no son palabras que se puedan definir semánticamente. Ahora muy bien, también existe la clasificación de morfemas, los cuales se clasifican en dos, morfemas libres o independientes y morfemas trabados o dependientes. Los independientes, si bien los morfemas se encuentran en una situación bastante dependiente de los lexemas, estos alcanzan algo de independencia. Son los determinantes, el, estos, mis, varios, las preposiciones, a, desde, para, por, y las conjunciones y, aunque, que. Mientras que los trabados o dependientes van siempre ligados físicamente a los lexemas y forman con ellos la mayoría de las palabras del idioma. Un ejemplo sería la palabra niñitos, la cual nin es el lexema y it o s es el morfema. En estos últimos existen dos tipos de morfemas dependientes, los derivativos y los flexivos. Los morfemas derivativos se les conoce con el nombre de afijos y de acuerdo con su posición con respecto al lexema se dividen en prefijos, sufijos, interfijos y circunfijos. En los prefijos anteponen al lexema. Ejemplo, re, hacer y inmóvil. In y re son los prefijos. En sufijos se sitúan en una posición pospuesta del lexema y pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra. Ejemplo, el sufijo ado puede significar empleo de doctor a doctorado. Este se divide en dos significativos y apreciativos. En significativos cambian el significado del lexema. Ejemplo, el sufijo ería, si se le agrega al lexema papel, le da el significado de papelería. Ahora bien, en los apreciativos se añade una matiz de valoración o tamaño, y este se divide en tres, en aumentativo, diminutivo y despectivo. El aumentativo aporta valores de aumento o admiración. Ejemplo, carrote, el sufijo sería ote. En el diminutivo aporta valores de disminución, afecto, cariño. Ejemplo, cielito, el sufijo sería ito. Y en despectivo indican desprecio. Ahí sí no se me ocurrió qué ejemplo poner. De ahí vendrían los interfijos, que los cuales no se encuentran al inicio o al final, sino en el medio. Son una letra o sílaba que no tiene significado por sí mismo. Ejemplo, polvareda, en el interfijo es la sílaba ar. Y en circunfijos son morfemas dobles que rodean al lexema. Ejemplo, en y ar, los cuales rodean al lexema amor, que vendría a ser enamorar. Y por último son los morfemas flexivos, los cuales son aquellos que no modifican el significado de la raíz, sino que adoptan nociones gramaticales y se dividen en dos, nominales y verbales. Los nominales son los morfemas de género y número, de sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, de maestro sería masculino singular, maestra femenino singular, maestras o maestros sería femenino o masculino plural. Y los verbales son, en los verbos se distinguen las nociones de persona, primera, segunda, tercera, etc. De número, singular o plural, de tiempo, presente, pasado y futuro. Por ejemplo, del verbo hablar, hablaba, hablado, habla.